Hebreos capítulo número 11, versículo 5, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hebreos capítulo número 5, capítulo número 11, versículo 5. Dice la palabra de Dios, entonces, siguiendo con el tema, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hace 2 semanas nosotros habíamos hablado que es la palabra transponer, y es cambiar de posición a una persona que ocupa otra diferente. Hoy en esta oportunidad entonces quiero predicarles bajo el tema, y sería el último sermón de esta serie, cómo mantener la fe en un mundo confundido. ¿Cómo se llama el tema? El ser cristiano el día de hoy, hermano querido, es un reto. Y cuando yo le digo que ser cristiano, discípulo de Jesús, es un reto, porque así como se dice vulgarmente, uno ya no sabe en qué creer. Porque usted se va a una iglesia y ya le dice, hermano, usted tiene que vestirse con saco y corbata porque así se visten los verdaderos evangélicos. Hermano, usted no puede ir al cine porque los que van al cine se van a ir al infierno. ¿Cuántos han ido al cine últimamente? Luego de repente se va a otra iglesia y le dice, hermano, no hay problema, usted puede bailar, puede tomar, usted puede disfrutar la vida, y al caso Dios quiere el corazón. Entonces si uno se encuentra en medio y dice, bueno, ¿y ahora a quién le creo yo? ¿O qué tipo de cristiano soy? Porque si hay unos que me dicen que tengo que ser religioso para alcanzar la vida eterna, pero hay otro grupo que me dice que no importa, que yo pueda hacer lo que sea y al final Dios quiere el corazón. Entonces, ¿qué creo yo? Y ahí está uno entre medio ahí caminando, porque yo me acuerdo de evangélicos de hace años que yo los miraba bien evangélicos, pero los miras hoy, son bien mundanos. Y te dicen, soy evangélico porque al final Dios quiere el corazón. Entonces yo estoy en medio y ¿qué creo yo el día de hoy? Entonces, pues, ¿qué tengo que seguir? Porque pues todos tienen una solución al problema. Ahora, hablando del mundo no cristiano, en el mundo secular obviamente nosotros encontramos una confusión y media, porque obviamente ya te dicen que todos los caminos te llevan a Dios y no hay problema. Entonces está la gente bien confundida y dice, bueno, ¿y ahora qué hago entonces? Muchos esperan una catástrofe el día de mañana del eclipse, pero no se arrepienten, están confundidos. Entonces ahora yo entonces le voy a decir a usted el día de hoy que cómo nosotros mantenemos nuestra fe en un mundo confundido. Porque obviamente, hermanos, cuando nosotros hemos creído en un Dios verdadero, hemos creído en lo que la palabra de Dios, no nos tiene que mover absolutamente nada. Van a venir nuevas corrientes de doctrina, van a venir nuevas enseñanzas, pero mi convicción y mi fe no tienen que ser movidas cuando yo he entendido que mi fe depende solamente de Dios. Entonces yo le digo que los amigos que yo los conocí cristianos, después se hicieron judíos, después se hicieron mundanos y hoy son de la nueva era. Yo ahora no sé en qué andan, porque fueron movidos, hermanos queridos, de la fe que realmente nosotros necesitamos mantener el día de hoy. Ahora, para ir entonces entrando en este sermón, el significado de la palabra confusión te da o nos da a nosotros varias cosas. Primero es la acción y efecto de confundir. Ahora, cuando nosotros entendemos hay una confusión, es cuando nosotros tenemos una mezcla de. Y cuando nosotros tenemos una mezcla de tantas cosas, nosotros entendemos que realmente ya nos confundimos, ¿sí o no? No sé cuántos de ustedes les gusta la mecánica, pero a veces hay mecánicos que le quitan las piezas y cuando van a poner le sobran 10 piezas de las que tenía.
Y ya no haya dónde poner la cosa porque se confundió dónde iba cada tornillo y cada parte. ¿Cuántos mecánicos hay aquí? O cuando de repente ahí le empiezan a mover a la televisión y le faltó piezas y dice, ¿y ahora dónde va esto? Porque te confundiste y mezclaste las piezas, le pusiste la antena donde no iba. Y dice, ¿por qué no funciona? No, pues no lo conectaste bien. Cuando nosotros hablamos entonces de la acción de algún efecto, de mezclar, es cuando nosotros empezamos a escuchar un montón de cosas. Y por eso a veces uno, hermano, no es recomendable andar escuchando, a menos que usted esté maduro espiritualmente, pueda andar escuchando enseñanzas de otros lados, porque al final te confunden. Entonces vienes a la iglesia confundido, pastor, mire, ¿y qué significa los Anunnakis? Y, hermano, ¿y dónde sacó esa palabra usted? Pues allá lo escuché al profeta que dijo Anunnakis. Bueno, si usted quiere saber qué es Anunnakis, después hablamos, después del servicio hablamos, pero ¿cuántos de nosotros empezamos a meternos unas ideas? Porque empezamos a mezclar el asunto, empezamos a mezclar esto y al final te quedas pensando, ¿y ahora qué creo yo? O sea, ¿qué estoy? Porque realmente muchos niegan el infierno, muchos dicen el infierno existe, muchos dicen el infierno está en la tierra, y el infierno está debajo de la tierra, el infierno, ¿y a dónde está el infierno? O sea, hay que tener cuidado, hermano querido, y nosotros no dejemos de confundirnos y mantenernos nosotros a pesar de las cosas en esta fe maravillosa que es en Cristo Jesús, y que nadie te mueva de lo que tú has creído. Ahora, para ir entonces entrando, yo quiero traer 3 personas a memoria el día de hoy que se confundieron en la Biblia. Gente quienes tenían un llamado, gente que tuvieron algo que hacer, mas sin embargo en el camino empezaron a mezclar las cosas y se confundieron, empezaron a faltarles partes de su vida. Entonces yo en esta tarde, cuando usted se vaya a su casa, yo quiero que usted se vaya con las piezas correctas en su lugar, en su vida. Quiero que usted vaya como una televisión recién sacada de la compañía que está lista para funcionar. La primera persona que yo encuentro, que es una persona que perdió el asunto y empezó a mezclar, es un hombre llamado el rey Usías. El rey Usías fue un hombre que Dios lo levantó para un tiempo. El rey Usías fue uno de los primeros reyes en los cuales inventaron el arma de corto punzante o las flechas o la espada como se le conoce. Fue un hombre que Dios lo utilizó para un tiempo indebido para poder levantar al pueblo de Israel. Mas sin embargo hay algo bien importante que sucede en la vida del rey Usías. Y usted puede encontrar en el capítulo número 6 de Isaías, puede encontrar lo que Isaías habla y describe de quién era este personaje tan importante. Mas sin embargo, en 2 de Crónicas 26, 16 dice, sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Hermano querido, hay que tener cuidado cuando empezamos nosotros a entrar en esa etapa de la arrogancia. Porque la arrogancia no solamente te va a cerrar puertas en la vida, pero va a llamar la desgracia sobre la misma. Ahora dice, pastor, yo no soy arrogante porque mire, no, yo estoy hablando de esa arrogancia. Cuando hablamos de la arrogancia espiritual, cuando nosotros hemos entendido, hermano querido, que a veces evangelizar a un cristiano caído es más difícil que evangelizar a un borracho. Porque el cristiano caído se sabe todo y te dice, yo ya me lo sé, yo no necesito saber eso. Es más tremendo, es más duro evangelizar a este tipo de personas. Y eso es cuando nosotros caemos en arrogancia, porque ya lo sabes todo. En otras palabras, hermano, muchos de nosotros sabemos que estamos haciendo mal, pero no queremos aceptar que somos mal. Y una de las maneras más importantes de entender nosotros la humildad de una persona es que entiende que lo que está haciendo está mal. Entonces cuando uno entiende que está mal, necesita ayuda. Por lo tanto, entonces se viene el Espíritu Santo de Dios y te vuelve a restablecer. Pero aquí hay algo bien importante. Dice, sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Cosa, hermano querido, que un rey nunca podía hacer, entrar al templo y ofrecer sacrificio. El rey solamente era el rey, era el dirigente de un pueblo, pero no era el que intercedía ante Dios por el pueblo.
Mas sin embargo, cuando tomó el lugar que no le corresponde. En otras palabras, hermanos, la arrogancia a veces te va a llevar a tomar cosas o lugares que no te corresponden. Por solamente el hecho de que tú seas arrogante, ahora yo soy el jefe de la casa. No, momento. Usted sabe cómo a nosotros nos quieren llevar en estos momentos con el movimiento feminismo, que la mujer gane más dinero para que se sienta que es la macha de la casa. Estamos confundidos, estamos en un mundo confundido. Y hay un principio que nosotros estamos violando, y el principio divino. Y el hombre te puede decir un montón de cosas, pero hay un principio divino que nosotros estamos saltando. Hay que tener cuidado. Entonces, cuando el rey se sintió que ya podía, dijo: no necesito al sacerdote para ofrecer sacrificio. Entró al templo, y cuando él estaba quemando el incienso, apareció el sacerdote y le dijo: locamente has actuado porque has hecho cosas que no te corresponden. Y al momento cuando le dijo las palabras al sacerdote, le salió una lepra en su frente, un poquito de lepra en su frente, y poco a poco lo fue matando hasta que lo llevó a la muerte por ser un hombre arrogante. Cuando te confundes, hermano querido, tengamos cuidado cuando empiezas a mezclar todas las cosas. Por eso usted conoce a esas personas en el trabajo que apenas le dan una posición y ya mira a todos los latinos: ay, yo soy mejor que vos. Sí, ¿cuántos han tenido esa experiencia? Y nomás porque le dan una plaza ahí de barrera ahí en el lugar y ya se cree que hasta el barrendero te maltrata hoy. No, hombre. O sea, hay que saber, hermano, no hay que mezclar las cosas. Si te dan una posición a ti en tu trabajo, eso te ayuda a ti a no poder olvidar que quien te ha llevado ahí es Dios. Y que tienes que guardar tu testimonio y que tienes que ayudar a las demás personas. Por eso, hermano, a mí me cae mal cuando a un hispano le dan un lugar en un trabajo, porque ahora ya se cree el magnate. Cálmate, vos. Segunda persona que yo encuentro que se confundió en la Biblia es la persona llamada Absalón. Y aquí se le conoce como la rebelión de Absalón. ¿Quién era Absalón o quién fue Absalón? Absalón fue uno de los hijos del rey David. David tuvo este hombre, bueno, este muchacho, que dice que cuyo aspecto era hermoso, era bonito y tenía un cabello muy bonito, muy hermoso. Rizado el cabello, bien bonito, pero sabe, hermano, la belleza de Absalón lo mató. I don't know, pero a veces muchos de nosotros confiamos tanto en lo que parece, lo que nosotros tenemos la seguridad, pero eso te va a matar tarde o temprano. ¿Sabes cuánta gente depende del dinero? Mucha gente depende del dinero. Piensa que en el dinero está la solución, pero tarde o temprano el mismo dinero en el cual tú pasas todo el tiempo peleando, ese dinero te va a matar. ¿Por qué? Porque van a venir momentos de escasez y vas a perder eso, y cuando te mires sin dinero te va a dar un paro cardíaco y te vas a morir, no te vas a llevar nada. Pero ese no es mi tema. Mi tema está en Absalón. Absalón, obviamente, si nosotros leemos la historia, fue uno de los primeros hijos y probablemente podría llegar a ser un día rey, a menos que Dios cambiara la idea. Pues obviamente Dios cambió la idea porque Dios hizo que fuera otra persona, o Salomón el rey. Pero más sin embargo estaba Absalón, que podía aspirar a un cargo mayor. Pero por mezclar las cosas y por confundirse, mire lo que sucede. Segunda de Samuel 15:1. Aconteció que después de esto, que Absalón se hizo de carros de caballo y 50 hombres que corriesen delante de él, ya se sentía poderoso. Ya porque tiene 5 y 10 o 20 personas a cargo, ya se siente poderoso. Y te confundiste, mi querido amigo. Ya porque tienes unos 20, 30 mil dólares en el banco, te confundís y perdés el sentido de vivir. Ten cuidado. Mejor, como dirían en El Salvador, mejor relájate, por favor. Y entre más alto sea tu cargo, más humilde aprende a ser. Y ese es el problema con nosotros, hermanos. Confundimos el asunto. Cuando tengo más, me siento más. Y debería ser lo contrario, porque no entendemos nosotros. Ahora mire lo que sigue diciendo.
Verso 2, y se levantó Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey juicio a Absalón y le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey, porque Absalón se había tomado el lugar que no le correspondía. Ese lugar solamente lo tenía autorizado el rey David. Pero él se rebeló en contra de su papá y dijo, voy a tomar un lugar. El hombre había mezclado el asunto y se confundió. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando dice la historia, entonces, cuando Absalón empezó a tener más, se rebeló en contra, y un día dice que tomó hombres, carros y caballos y fue y dijo, vamos a ir a quitarle el reinado a David. Ya no le decía papá, sino que le decía a David. Imagínate, hermano querido, no, hombre. Después que le dicen pastor a uno, le dicen Fermín. Ya cuando andan enojados, ya cuando se rebelan. Usted no ha visto esos hijos que ya después de decir papá le dicen Pedro, le dicen. Pues es tu papá. No se confunda, por favor. No mezcle las cosas y aprenda a hacerlo. Entonces viene Absalón y vamos a ir a quitarle ahora el reinado a David. Va corriendo, pero Dios estaba con David. Y dice que en aquel momento David alistó a los soldados y llegaron y enfrentaron y tuvieron una batalla. Y dice que Dios eliminó por mano de los soldados de David a todo el ejército que Absalón había levantado. Solamente quedaba Absalón. Dice que agarró el caballo y empezó a correr. Y de los cabellos tan hermosos, bonitos que tenía, iba corriendo y quedó trabado en un árbol. Y ahí fue el final de Absalón. Ahora, hermano querido, imagínate, ¿qué es lo que tú te apoyas el día de hoy? ¿Qué es lo que a ti te hace ser grande en la vida? ¿Qué es lo que te hace a ti que seas orgulloso? Eso que a veces representa el orgullo de nuestra vida, hermano querido, es tu debilidad y tarde o temprano vas a caer ahí. Dice el dicho, el pez por su propia boca muere. Tercera persona que yo encuentro aquí que se confundió es la murmuración de Aarón y María. Ahora, yo le voy a decir algo a usted y se lo voy a decir como pastor. Tenga cuidado con la murmuración. Ahora, y dice, ¿qué es murmuración? Porque a veces somos bien espirituales, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué es murmuración? Pues yo no sé qué es eso. Sí sabes que eres murmuración. Murmuración es cuando nosotros empezamos a levantar cosas porque no estamos de acuerdo con alguien. Cuando empezamos a levantar un falso testimonio o un chisme, como se dice, en contra de alguien. Mira, fíjate, mira, y mira el pastor el carro que trae hoy, y de dónde lo sacó, y mira, y le dice al que está débil en la fe, de verdad, entonces ya no voy a dar diezmo ni ofrenda en la iglesia porque el pastor se lo gasta. Supieras, hermano querido, que a las 5 de la mañana estoy en un camión viejo revisándolo para ir a trabajar 10 horas al día para trabajar y así pagar mis gastos y no andar robando de la iglesia. Y te lo digo para que no tengas esa mentalidad. El pastor agarra dinero de la iglesia y que Dios me libre de agarrar dinero de aquí, de la iglesia, hermano, para malgastarlo. Pero a veces somos muy buenos para murmurar y decir, y mira la cosa, mira. Número 12:1 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y aquí hay un problema. Yo veo, ¿cuál es el problema que yo veo aquí? Ellos tenían un problema. ¿Cuál era el problema? Que Moisés había agarrado una mujer negrita. Eso es lo que significa una mujer cusita. Una mujer de aquellas que se movían en Etiopía. Cusita, una negrita. Espero que no me miren porque me van a demandar porque uso esa palabra. Hoy está de moda eso. Y tú dices negro, te maltrata. Y si tú dices mexicano, ahí te aplauden, ¿no? Entonces, pero yo veo que ellos tienen un problema porque Moisés se agarró una mujer cusita. Y al ellos no estar de acuerdo, ellos agarran eso de excusa y dicen, no ha hablado Dios también por nosotros. Dios no nos ha usado también a nosotros. ¿Por qué solo por Moisés?
y empezaron a levantar murmuración. Y esto me encanta, mira hermano querido, porque yo siempre digo, hermano, ¿qué tal si nosotros viviéramos en el tiempo del Antiguo Testamento? ¿Cuántos leprosos termináramos el día domingo en la tarde? Porque ¿cuántos se van a la casa hablando de medio mundo? Y pues el pobre pastor ni sabe nada del tipo, allá predicando, allá levantándose en la mañana a orar por la gente, y la gente allá, mira, y lo que dijo el pastor, ¿por qué? Y alguien le dijo algo, no, y que no sé. Verso número 3 dice, aquel varón Moisés era muy manso, más todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y Aarón, María, salid vosotros tras el tabernáculo de reunión. Y salieron los tres. Entonces Jehová descendió en columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Salieron ambos y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Así mi siervo Moisés es fiel en toda mi casa. Mira, hermano querido, a usted que no le importa que diga lo que tenga, pero que la gente y que Dios diga que usted esté fiel a Dios. Ahora, mire lo que sigue diciendo entonces. Versículo número 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y dice la historia que en ese momento, cuando Dios les dijo eso, empezó y le apareció también a María un pedacito de lepra. Y empezó la lepra a recorrer todo su cuerpo. Y esta mujer que había murmurado delante del siervo de Dios fue sacada del campamento por 7 días. Después de 7 días, Moisés, su hermano, se paró y le dijo, Señor, ten misericordia de mi hermana que está allá. Y es así como Dios una vez más restablece, hermano querido, la salud de aquella mujer solamente por andar murmurando algo que no somos llamados a decir. Ahora, ¿cuál es, hermano querido, una de las armas poderosas que el enemigo usa en contra de la iglesia? La murmuración. La murmuración es la que causa la división en las iglesias. La murmuración es la que causa el disgusto de los hermanos, porque ya no están de acuerdo con el pastor, no están de acuerdo con los líderes, porque ya no me parece lo que está haciendo el pastor. No me parece porque alguien te llevó una palabra que no está bien. Hermano, tenga cuidado cuando usted hable en contra de alguien, porque para usted probablemente va a ser un chiste y decir una palabra no importa, pero a alguien le va a marcar su corazón. Porque usted probablemente va a venir y decir una palabra en contra de alguien en frente de sus hijos. Usted la dijo, se puso a reír, pero ahí está el muchachito atrás mirando, observando, oyendo lo que usted dijo, y para él no es un chiste. Y es así entonces como se levanta la murmuración en las iglesias. Ahora, para ir avanzando entonces en el mensaje en este día, como hijos de Dios, somos llamados a dar testimonio de nuestra fe a pesar de las circunstancias de la vida. Hermano y amigo, yo soy llamado, usted es llamado para dar testimonio de su fe y de su convicción a pesar de las circunstancias en la vida. Yo me acuerdo en aquellos días cuando yo quería salir a pastorear y decía, Señor, ayúdame a pastorear, ayúdame a salir. Porque una de las formas de que uno se da cuenta que es Dios quien nos está llamando, primero Dios habla con la mujer de uno. Si la mujer no está de acuerdo, no te metas, hermano, porque vas a ir a fracasar. Porque una mujer que no es dirigida por el Espíritu Santo, en vez de ayudarte, te va a traer estragos a tu vida. ¿Cuántos hombres me están escuchando eso? Tenemos que tener cuidado. Si tu mujer no está de acuerdo con algo, no hagas nada. Entonces yo, Señor, háblale a mi esposa.
Porque ella va a ser la primera que tiene que sentir también lo que yo siento. Y luego los profetas en la iglesia se empezaron a levantar. Dice el Señor que ya estás listo, andate de la iglesia. Y mucha gente se acercaba y me decía, mira, fíjate que al pastor esto. Y mire, yo callado, tranquilo. Y yo no me levantaba solamente porque la gente empezaba a hablar murmuraciones que son cosas, hermanos, que destruyen las iglesias. Y el Señor, ayúdame, dame la confianza, dame esa paciencia para poder aguantar el momento. Yo entendí, hermano querido, en ese momento, que yo, a pesar de las circunstancias de los profetas que se levantaban en las iglesias para decirte, ya estás listo, andate a pastorear, te decían en el nombre del Señor. Entonces hay que tener cuidado uno cuando habla en el nombre del Señor, porque puede destruir una persona, puede destruir una familia. Y lo más interesante es que usan el nombre de Dios. Dice el Señor. Ok, very good. Si hay profeta en medio nuestro, y yo espero que haya profeta en medio nuestro, asegúrese que cuando usted va a hablar una palabra, sea Dios quien le ha dicho que la diga. Si no, no la diga, porque puede que se lleve a una familia y la puede llevar al fracaso. Y empezamos a orar a través de las situaciones. Y nosotros dije, Señor, si un día yo me voy de la iglesia, me quiero ir por la puerta grande. Quiero dar testimonio de lo que tú has hecho en nosotros. Y pasaron los años hasta que Dios le habló a mi mujer. Y aquí está ella, lo digo delante de ella porque es verdad. Dios le habló a mi esposa y Dios le dijo, ¿sabes qué? Necesitas irte. Porque si no, tu marido se te va a ir por otro lado. Así es que ella dijo, ¿en vez que se me va por otro lado? Lo seguimos. De lucha. No, usted dijo que va a ir al mundo. No. ¿Qué está pensando? Yo entendí, hermano querido, que si uno no sigue el llamado de Dios, uno se seca. Y cuando uno se seca, pierde el valor y pierdes el sentido y empiezas a confundirte. Y sabe, yo miré cuánta gente se graduaron conmigo en el Instituto Bíblico, que ellos tenían un hambre y una pasión, un fuego por servirle a Dios, pero cuando no encontraron un apoyo en sus pastores, se fueron quemando cada vez más, marchitando. Y hoy les preguntas, ellos no quieren saber nada del ministerio. Y yo no quería terminar así, no quería terminar marchitado allá, mezclado del mundo, confundido y no servir a Dios. Sabía que yo tenía un llamado de parte de Dios y necesitaba hacerlo. Y Dios trató con mi esposa y ella se lo puede contar. Bueno, yo creo que ya se lo he contado. De ahí Dios le habló al pastor y Dios le dijo, es hora, sacámelo de aquí. Y un día estábamos sentados nosotros escuchando la palabra y desde allá dijo, Fermín, mañana te vas. ¿Cómo así? No, hombre, tranquilo. El domingo te ungimos y te vas a ir a abrir una obra. Yo no sabía, pero no sabemos. Pero deme chance. Pero a pesar de las situaciones, hermano, nosotros necesitamos dar testimonio de nuestra convicción. Si tú te mueves en tu trabajo, hermano, necesitas dar testimonio de tu convicción. De lo que tú has creído, necesitas levantarte tú para poder mostrar en un mundo confundido que sí se puede en el nombre del Señor. Dos maneras entonces, hermano querido, de cómo nosotros damos testimonio de nuestra fe. Ahora, nosotros no damos testimonio de nuestra fe por lo que nosotros hablamos todos los días, porque parecemos trompo hablando, ¿sí o no? Pero lo importante es que nosotros, es interesante entender que en una boca de una persona salen unas palabras tan maravillosas, pero 5 minutos después está diciendo unas malas palabras, unas majaderías que dicen, ¿y ahora qué? ¿Sí o no? Hermano, tú necesitas dar testimonio donde te muevas. Y si tú vas a dar testimonio, ten cuidado con tu vocabulario. O sea, yo no puedo venir a la iglesia a cantar al Señor, a ser cristiano, pero en tu trabajo empiezas a decir una letanía que te, hermanito. O sea, tenés que tener cuidado con tu vocabulario. Ay, sorry, con mi lengua. No. Necesitas sujetar la lengua. Necesitas aprenderla. Es que yo ya estoy viejo, no aprendo. Ah, sí, hombre, ¿y quién dijo que no? So, tenés que dar testimonio, porque después, hermano querido, la gente no te va a creer. La gente no te va a creer lo que tú dices, que yo voy a la iglesia, pero con ese vocabulario, ¿qué te enseñan ahí? No voy a decir que yo soy tu pastor, porque no olvidaste, me dice que imagínate cómo es la oveja, cómo es el pastor, tremendo el hombre, no, que Dios reprende eso. Ahora,
Dos maneras de cómo damos testimonio. Que dice, ahí está tu cruz, ahí no. Primero, neutralizando las corrientes de este mundo. Nosotros, hermano querido, en la vida tenemos que entender que somos llamados con un propósito. Tú no naciste, tú no viniste a este mundo nomás para nacer, reproducirte y morir. Tú no viniste a eso. Y si alguien te dijo eso, está equivocado. Tú viniste a este mundo y estás en este lugar porque Dios tiene un propósito para tu vida. Ahora, y por lo tanto, si tú tienes un propósito, tú tienes un llamado de parte de Dios. Estoy seguro que tú tienes un llamado de parte de Dios. Entonces necesitas empezar a actuar tú de diferente manera para poder mostrar que tú das testimonio, como Enoc dio testimonio que agradó a Dios. Necesitamos nosotros, la iglesia el día de hoy necesita levantarse a dar testimonio de que agradamos a Dios. Entonces la primera forma es neutralizando las corrientes de este mundo. Mateo 5:13 dice, ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que si la tira a la calle y la gente la pisotea. ¿Cuántos de aquí son de allá por el 1980? Yo soy de 1980 y en mi pueblo, en mi cantón, no había refri. Y comprábamos una carne y le empezábamos a poner la sal para que no se arruinara. La sal tiene los ingredientes necesarios para preservar y matar las bacterias que puedan causar algún daño a la carne. Cuando nosotros nos heríamos nos decían, échate sal. Dolía, pero la sal era la mejor cura para eso. Yo no sé por qué en la actualidad dicen que la sal es mala y que no tome sal y que no coma sal. Usted sabía, hermano, que para que usted pueda hidratarse bien necesita agua con sal. Cuando usted suda agua con sal. Por lo tanto, usted necesita eso. Es decir, la sal está matando a la gente. Sí, lo que te está matando es la sal que vamos a comprar a 99 centavos. Una cosita que la muelen y le pasan un montón de cosas. Y como somos así, queremos pasar a comprar una bolsita, 99 centavos es lo malo que te está matando. Es el sodio, no es la sal. Vete a la tienda, paga un poquito más y compra sal original, de aquella que viene en pedacitos. Esa sal es la que te conserva y te hace ver hasta más guapo. Porque te preserva, hermano. Ahora, entonces, tomando eso en mente y de base, Jesús nos compara a nosotros como que nosotros le damos el sabor a este mundo. Nosotros neutralizamos las cosas que vienen a tu vida y a tu familia para poder seguir siendo cristianos en este mundo confundido. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros, hermano querido? Somos cristianos, pero miramos las corrientes de este mundo y en vez de neutralizarlo, ¿qué es neutralizar? Pararlo, detenerlo. En vez de nosotros detenerlo, somos parte de el movimiento. Ay, pues no hay problema, no, está bien, no, sigámosle, pues de todas maneras no le hace mal a nadie. ¿Cómo no vas a ponerte a pensar tú que hay una corriente de este mundo le va a hacer estrago a tu vida y a la vida de tus hijos? A mí me da risa los cristianos religiosos que dicen, ay, yo no escucho música porque eso, ay, es malo. Pero si miras una película y la película no fue hecha por cristianos y ahí también hay escenas incluso de sexo, pero la miras, pero como es una película, no importa. No, hermano querido, tienes que sacarte eso de la mente. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo puedes hacer, pero no todo te edifica. Entonces, si tú dices, yo no escucho música mundana, también no miras película. ¿Sí o no? Más si miras aquellas de aquellos de los 50, amorcito, corazón, yo te digo, ay, termina bien el amor. Ya pecaste. Necesitamos nosotros aprender, hermano querido, neutralizar las cosas que vienen. O sea, en otras palabras, tú tienes que analizar qué es lo que te trae bendición y qué es lo que no te trae bendición sobre tu vida. Y por lo tanto, ahí es donde tú tienes que neutralizar y detener. Momento, si una película no me edifica, yo no lo voy a ver.
Sí me explico, pero muchos de nosotros entramos en ese conflicto. Ay, es que es pecado. Somos llamados a darle, hermano querido, sabor a este mundo. Somos llamados a traer otra alternativa a este mundo que está confundido. Pero ahora, si nosotros seguimos entonces en la misma, en lo que nosotros pensamos, ay, está bien, no hay problema, démosle pues. Te estás confundiendo, amigo. Te estás confundiendo, mi hermano. Hay que aprender a saber, hermano querido, lo que es bueno y lo que es malo. Segunda cosa que yo encuentro aquí, que nosotros necesitamos dar testimonio, es que nunca tengas miedo de hablar de tu fe donde quiera que andes. Aquí hay dos cosas. ¿Cuántos de los que están acá por lo mínimo hablan de tu fe donde quiera que andes? Si tú no hablas de tu fe es porque te conocen tus amigos. ¿Sí o no? Por eso es necesario que tú te cuides donde andes. Porque tú no puedes decir una cosa y hacer otra. Hermano, ¿y por qué nos cuesta tanto aprender? ¿Por qué nos cuesta tanto llevarlo a la práctica? Porque no aprendemos a escuchar. Yo sé que muchos de los que estamos acá nos vamos a ir a la iglesia, nos vamos a ir a la casa, digamos, perdón, ¿de qué predicó el pastor? ¿Quién sabe? Solo dijo amorcito corazón, y eso no es la predicación. Muchos se van a ir a su casa solamente acordándose de eso. ¿Por qué? Porque no ponemos atención. Estamos pendientes de los frijoles que dejaron en su casa. Están pendientes que mañana tienen que ir a trabajar a ganar dinero. Están pendientes que le dijeron, te voy a textear mañana a las 11 de la mañana. Tranquilo, hombre. Pon el teléfono en silencio y que si te quieren mandar un texto, que te lo mande después y lo ves después. Yo veo como que tienen cara como quieren que me baje, pero no me voy a bajar porque me hace falta todavía unos minutos. Segunda de Timoteo 1:8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Hermano, nunca te avergüences de hablar de tu fe donde quiera que te muevas. ¿Sabes? El día de hoy, hermano querido, tú estás en la calle. Tú vas caminando en Hollywood, donde sea, y están dos niños de 14 años metiéndose mano, besándose y teniendo un momento romántico y no les da vergüenza. Al otro día estábamos en Six Flags nosotros y estaban dos chamaquitas como de unos 15 años metiéndose mano delante, pero por donde quiera, delante de la gente, mire, tranquilos ahí. Y yo digo ¿y cuántos de nosotros realmente tuviéramos valor de traer una Biblia aquí? ¿Por qué la gente, hermanos, le gusta exhibir su pecado y no les da vergüenza? ¿Por qué el borracho, hermano querido, sale de la cantina, se orina en una calle, se duerme ahí queda y no le da pena al individuo? Y se levanta otro día, ya me voy a donde mi mujer. Pero ¿por qué a nosotros nos da tanto pesar compartir nuestra fe? Bueno, no, pero dice Pablo, le dice a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Hermano, donde quiera que tú andes necesitas dar testimonio. Donde quiera que te muevas necesitas llevar una palabra, porque este mundo está confundido. Y necesita llevar una palabra que pueda traer una luz a alguien para que pueda encarrilarse en el camino del Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Los cristianos primero no nos gusta evangelizar. Y digo los cristianos, pues todos. El pastor es llamado a evangelizar. Si vienen 2, 3, le va bien al pobre pastor. Y los demás dormidos hasta las 11 de la mañana. Y yo digo, los testigos de Jehová a las 5 de la mañana están ahí. Lloviendo, tronando y con un friazo, pero ahí están las viejitas testigos de Jehová. Mire, y vos tenés 20 años y no te quieres levantar. Y yo digo, bueno, hermano, estamos cruzados los cristianos, la verdad. Wow, y allá a la parte donde nosotros vivimos todos los días que yo me voy a las 5 de la mañana, ahí están unas viejitas. Lloviendo con un paraguas, ahí, a la par de unas donas ahí, mire, ¿quieres una atalaya? Y cuando yo me pongo, yo paso ahí, a veces, de vez en cuando, no todo el tiempo, pero a veces
El chino vende un café bueno y me gusta el café y por eso voy. Y de repente voy pasando ahí, hermano, yo con una chamarra cuidón y digo yo, ¿y cuántos hermanos de presencia ahorita estarán orando? No nos gusta. Entonces, pero nosotros necesitamos cambiar a este mundo, hermano querido, y nosotros necesitamos dar testimonios que agradamos a Dios, porque si algo te agrada, lo compartes, ¿sí o no? Entonces, es decir, Pablo le dijo a Timoteo que no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Hermano, necesitamos realmente cambiar nuestra mentalidad y realmente entrar en un momento de decir, Señor, yo quiero ser alguien diferente el día de hoy. No nomás voy a ir a la iglesia a calentar banca y me voy. Usted sabe, ¿verdad? La hermana Chonita hasta se enoja que le quiten la silla donde está. Esa es mi silla. No, relax. Empieza a dar testimonio de donde tú andes, donde tú te muevas, empieza a dar testimonio de que tú agradas a Dios. Vámonos rápidamente entonces. Ahora, ¿cómo mantener? Es la gran pregunta. ¿Cómo mantener la fe entonces en un mundo confundido? Yo le traigo 3 formas de cómo nosotros vamos a mantener nuestra fe en un mundo perdido. Número 1, necesito ser maduro en la fe. Mire, ¿usted sabe cómo un evangélico es maduro? Hágalo enojar. Y yo ya les he dicho varias cositas, 2, 3 por acá. Y lo veo que se me ponen como aquella lombriz cuando le echo un poquito de limón, uno retrocede. Pero quieren decir, y a veces no sé si no dicen por respeto o no sé por qué, pero digo, todavía le falta. Todavía está verde, le hace falta un poquito. ¿Usted sabe cómo es un cristiano maduro, hermano querido? Hágalo enojar. Es más, yo a los esposos los invito a que hagan enojar a su mujer a ver cómo reacciona. Y si su mujer todavía se enoja, le hace falta todavía. Te hace falta, mamita, todavía madurar. Ahora, fíjese bien. Primera de Corintios 3:1 dice, dice, hermanos, no pude dirigirme a vosotros como espirituales, sino a inmaduros. Y una de las cosas que el pastor enfrenta en los tiempos actuales, tiene miedo a corregir porque la persona a quien va a corregir es inmaduro y por lo tanto lo primero que dice, me voy de la iglesia. Entonces, como el pastor depende de las ofrendas de las familias, mejor se queda callado y le aguanta todo, porque si le dice, y ya no hay ofrendas en la iglesia. Pablo le dijo a los de Corintio, ustedes, yo no les pude hablar como espirituales. Reina Valera lo otro dice, sino como a carnales. Porque no podían entender, porque un cristiano que no es maduro, todo le cae mal. El cristiano que no es maduro, todo lo que el pastor dice, para mí es. El cristiano que no es maduro, le quitan el privilegio de la iglesia y vámonos. A mí no me quieren ahí. Fíjese que una vez, yo no sé si el pastor por bromar lo hizo conmigo, quién sabe, hasta el día de hoy nunca le he preguntado, un día esto lo voy a preguntar. Me dijo, Fermín, prepárate porque el domingo vas a predicar. Para un estudiante de un instituto bíblico, hermano querido, que le digan que va a predicar un domingo, olvídate, eso es, ya la coronó, ya la armó, porque eso es lo que aspira el estudiante. Y me preparé, yo empecé a sacar mis libros de teología, de hermenéutica, de todo el repertorio, y me empecé a estudiar.
Pero ya el domingo, antes de empezar el servicio, me dijo que no predicara porque venía un predicador invitado. No, hermano querido, eso. Dije yo, wow. Después que me aventé yo todos los libros de exégesis, de hermenéutica, me dicen que no. Y yo estaba en las nubes y ahí sí dijo como Cornelio Reina, me caí de las nubes que andaba. Aleluya. Ahí estaba vos, ¿te acordás? Men, y eso fue un golpe al hígado a mí. Tuve momentos de esos sentimientos encontrados, no sé si llorar de rabia o llorar de sentimiento, pero no sé. Pero yo entendí, dije, ¿sabes qué, Señor? Mira, bueno, que se haga tu voluntad. Llegué a la iglesia y me senté enfrente y escuché la predicación. Pero hasta el día de hoy nunca le reclamé al pastor por qué lo hizo. Pero yo entendí, hermano querido, que era Dios preparándome para algo. En otro individuo más loco o más así, verás, ¿sabes qué? Ese día me voy de la iglesia, ya, pastor, usted me mentiroso, me dijo, me voy. Pero yo entendí, humillado, porque eso es humillante, hermano, o sea, en el buen sentido de la palabra, es humillante que te digan, vas a predicar y después te dicen, no, porque tenemos otro predicador mejor que vos, es ok, está bien. Pero yo entendí, hermano, y seguí trabajando en el Señor, porque yo dije, un día va a venir mi tiempo. Hermano, si tú estás en la iglesia, si tú sirves en un lugar, los que están conectados en Facebook, si tú sirves en un lugar y te quitan un privilegio alguna vez, no actúes como niño berrinchudo. Si un día el pastor te corrige, no seas niña berrinchuda. Ay, el pastor malo que me corrige solo a mí. Da gracias a Dios, porque Dios dice que al que ama, como dice la palabra, al que ama. Entonces esta es la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que te corrigieron? Decir, necesito que me corrijan más para saber que soy amado por Dios. Ahora, entonces Pablo dice, mire, yo hermanos no pude dirigirme a vosotros como espirituales, sino como inmaduros. Apenas niños en Cristo, os di leche, porque no podáis asimilar alimentos sólidos, no podéis todavía. Pablo había fundado esta iglesia hace más de 2 años. Quiere decir que la iglesia de Corinto ya tenía 2 años y no eran maduros en la fe. O sea, ¿cómo es posible, hermano, que un cristiano ya después de 5 o 6 años todavía es inmaduro, todavía es carnal? Hay un problema. Y el problema es que no ha tenido los elementos necesarios para crecer correctamente en la fe. Pablo dijo, yo les quisiera dar a ustedes comida sólida o vianda, lo traduce Reina Valera, pero no, porque ustedes no son espirituales, todos lo van a tomar en mal. Entonces, versículo número 3 dice, pues aún sois inmaduros, mientras hay entre vosotros celos, contiendas, ¿no seréis inmaduros? En otras palabras, hermanos, voy a hacer un paréntesis aquí. En otras palabras, si tu marido es celoso, ese tipo es inmaduro. Si tu mujer es celosa, esa tipa es inmadura. Porque obviamente, hermano, tú tienes que tener confianza con quien te casaste, si no, no te hubieras casado. Ay, déjame ver el teléfono, quiero ver el teléfono. Esa es locura, no andes con esas ridiculeces. Tú tienes que saber con quién te casaste. Si no, no te hubieras casado. ¿Por qué hay tantos pleitos en los matrimonios? Por falta de madurez. O sea, no es posible, ya después de 20 años todavía andás celándolo, no, hombre, men. Te voy a decir algo, hermano. Si el hombre quiere ser sinvergüenza, lo va a hacer sinvergüenza y ni te vas a dar cuenta. El hombre que va sin vergüenza lo va a hacer donde sea, a como sea. Y vos no te vas a dar cuenta. Pero ahí andamos nosotros mordiéndonos las uñas, enfermándolo. Te va a dar diabetes, alta presión, todo por andar ahí. ¿Y qué estará haciendo esto? ¿Y qué andará? Mira, deja al hombre, dale su espacio. Déjalo. Hasta un accidente puede tener porque... ¿Y dónde estás, mi amor? ¿Y dónde estás? ¿A quién vas a venir?
Relax. No, yo estoy predicando. I don't know a quién le va a quedar el saco, pero yo solamente estoy predicando. Sigamos aquí. Entonces, un cristiano, hermano querido, que tiene 5 años y no es maduro, hay un problema. Un cristiano de 20 años en el evangelio y todavía le enoja que el pastor lo corrija, hay un problema, es que eres rebelde y no te has querido someter a la visión de Dios. Pablo dijo, mira, ya los tengo que hablar a ustedes como hombres maduros, pero no les puedo hablar porque no entienden. Verso número 4 dice, cuando uno afirma, bueno, siguiendo, ¿no? Cuando uno afirma yo sigo a Pablo, otro sigue a Apolos, no es porque estáis actuando con criterios humanos, porque había el conflicto, uno decía yo Pablo, Apolos y Jesús. ¿A quién sigo de los tres? Y a Pedro, a Cefas. O sea, imagínate tú, si andas en esas cosas todo el tiempo, en contienda, en celos, en habladurías, quiere decir que no es un cristiano maduro. Y necesitas definirte, necesitas ser un cristiano maduro. Entonces, una de las maneras para dar testimonio a este mundo es, necesito ser maduro en la fe. Termino este punto con esto. ¿Cuánta gente es llevada por doctrinas falsas? Porque no es maduro en la fe. Usted necesita entender, hermano, que la Biblia dice que hay un solo Dios manifestado en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos que somos llevados por otra doctrina que dicen, no hay Padre, Hijo y Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es una mujer? Entonces, mira qué bonito, vámonos para allá, pues, porque no está cimentado en la fe. Entonces uno dice, no, entonces, ¿en qué creo? Como yo no sé en qué creo, pues vámonos aquí porque ¿qué le me está ofreciendo? ¿Sabe cuál es el problema del evangelio de la prosperidad, hermano querido? Se arrastra a las pobres gente que no tienen una fe fundamentada en Cristo Jesús y porque les llama el dinero la atención y porque quieren hacer billonarios, ahí van corriendo y se dan cuenta que al final no agarran ni dinero ni Dios porque terminan más confundidos que Adán en el día de la mamá, queriéndole celebrar el 10 de mayo y no existía, no tenía mamá. ¿Cuántos de nosotros andamos así en la vida, cristianos confundidos, no sabemos qué creemos? Segunda cosa de cómo nosotros vamos a mantener nuestra fe, no nos desviemos de nuestra meta. Todo cristiano, hermano querido, en esta vida, todo hombre y toda mujer que ha decidido seguir a Jesús, tiene una meta. ¿Cuál es esa meta? Llegar un día a la boda del Cordero. Llegar un día ante su presencia. Pero en la vida vas a tener muchas cosas, muchas situaciones que van a querer llamar tu atención para desviarte, para quitarte del propósito. ¿Sabes cuántos de nosotros nos toma mucho tiempo para hacer las cosas porque Satanás quitó tu propósito y te quiso desviar y andas en la vida golpes? Parece de aquella bola de billar por un lado, pum, 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 y así andas. Corres a uno. No te hizo feliz, corre al otro, tampoco te hizo feliz, encontré a este, también te hizo feliz. Y así llegaste a 15 y nunca te hizo feliz. ¿Por qué? Porque te apartaste del propósito de Dios. En la vida no va a haber hombre que te haga feliz, sino solamente Jesucristo. Porque todos los hombres fallamos, todas las mujeres fallamos. Y si nosotros idolatramos tanto a un individuo, tarde o temprano te va a fallar y no vas a ser feliz. Ahora, entonces, dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual es gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, el libro de Hebreos nos dice, nosotros puestos los ojos en Jesús, van a venir muchas cosas que van a llamar tu atención, hermano querido. Van a venir muchas doctrinas que probablemente te van a dar picación de oído para escucharlas. Pero tené cuidado porque tus ojos solamente tienen que estar puestos en Jesús. Y la meta de nosotros es eso, estar así delante de Dios. Y es así como nosotros vamos a aprender a dar testimonio en este mundo confundido. Nosotros no seguimos a un hombre, no seguimos a nadie, sino que solamente Jesús. Ahora, entonces en la vida te van a venir muchas ofertas. En la vida van a venir muchas cosas que te van a llamar la atención. Cosas que tal vez en ese momento tú vas a necesitar. Y dice, esta es la respuesta de Dios. No. Tus ojos tienen que estar manteniéndote en la fe. Tus ojos tienen que estar puestos simple y sencillamente en Jesús. Y no moverte de eso que un día vas a coronar.
Si pasan los músicos, vamos a dar el último punto. Última forma de cómo nosotros damos testimonio de Dios en este mundo caído. No tengas por tardanza la venida de nuestro Señor. Termino con esto. Yo haciendo memoria, ¿cuántos evangélicos, bien evangélicos, habían hace muchos años? Y yo aquí en la mente tengo los amigos y las amigas que eran tremendas evangélicas. No iban al cine porque era pecado. No comían conserva de jocotes porque era pecado. Bueno, no sé si usted conoce el jocote, ¿va? Pero es una fruta ya que se hacía con miel. Pero el tiempo fue pasando y pues esa palabra no se cumplía. Dios no venía, Jesús no ha venido. Y en el camino ellos empezaron a tener la venida de Dios por tardanza. De todas maneras no viene. Vamos a irnos al mundo un rato a ver qué pasa. Y uno empieza a conocer el mundo por partes, no de un solo. Pero uno empieza así como se dice, a querer aprobar un poquito, Y como no pasa nada, seguimos nosotros otro poquito y otro poquito. Y los miro el día de hoy, hermanos, que de evangélicos no tienen absolutamente nada y son lo contrario de lo que hacían en esa época. Hoy son tremendos liberales, o sea, borrachos, drogadictos, mujeriegos. ¿Y qué pasó aquí? Porque tuvieron por tardanza la venida del Señor. Y algo bien importante. Jesús dijo: me voy a preparar lugar para vosotros. Y los discípulos interpretaron eso, que Jesús se iba en ese momento para preparar ya en ese momento. Entonces ellos se prepararon en ese momento. Tal vez Jesús se va, pero ya tal vez viene en 2 semanas, en 3 semanas. Y muchos de los cristianos de la época empezaron a vender sus casas, a todas las propiedades, porque Jesús ya venía. Pasaron 2000 años, hermanos, hasta el día de hoy y Jesús no ha venido. Entonces uno dice, bueno, y entonces, si Jesús a nosotros nos hubiera dicho, voy a venir en el año 2020, muchos de nosotros nos hubiéramos preparado. ¿Sí o no? Muchos de nosotros hubiéramos tenido una vida de más santidad tal vez. Pero Jesús, cuando estaba con sus discípulos, le dijeron sus discípulos: ¿cuándo vas a venir, maestro? ¿Cuándo será ese día? Jesús le dijo: ni los ángeles del cielo saben, sino mi Padre, que tiene la única potestad. Y ellos se quedaron impactados y dijeron: pues, ¿y ahora entonces qué seguimos? Porque uno le dijeron a Jesús: Jesús, ¿y nosotros qué recibiremos? Hemos dejado padre y madre y te hemos seguido. Si muchos de nosotros asistamos, pero ¿qué voy a recibir? ¿Por qué y por cuándo? Pero mire lo que dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa. O sea, cuando lees tú su contexto original, el Señor no ha olvidado la promesa que va a venir un día. ¿Ok? Él no se olvidó de esa promesa. Pero a ninguno de nosotros nos interesa saber cuándo va a venir, sino que a lo que nosotros nos debería de interesar es que Jesús va a venir. ¿Cuándo? No sabemos. Por eso es necesario que nosotros nos preparemos todos los días. Entonces dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. O sea, en otras palabras, Dios no ha olvidado su promesa. Muchos ya la olvidaron. Yo sé que muchos de nosotros tal vez en nuestra juventud recibimos una promesa de Dios y como no se cumplió, ya se nos olvidó. Ya no hizo nada. Y andamos en nuestra vida.
Dios no ha olvidado la promesa que va a regresar. Muchos de nosotros sí ya lo olvidamos. Y cuando nosotros olvidamos esa promesa es porque nosotros empezamos a actuar y a caminar en las cosas que no son debidas. Y es ahí donde nosotros experimentamos los errores de nuestra vida. Dios no va a venir de todas maneras. Ya me voy. Y te vas un rato a pasear allá al mundo. Por lo mínimo, ¿cuánto han experimentado eso? Yo me convertí a los 18 años. El fuego de Dios vino sobre mí y toda la cosa, y bien evangélico yo y todo, me bauticé y todo. Pero conocí unos amigos muy buenos, esos amigos que te ayudan a que seas malo. Y me sacaron 3 años de la iglesia. Y cuando yo andaba allá en el mundo, allá, yo tenía unos sueños raros que tenía que Jesús venía y yo me quedaba. Pero me arrepentí de ese momento. Y después, cuando ya se me olvidaba, seguía lo mismo. Y todos los días tenía esos sueños. Jesús venía y Dios me estaba hablando, Dios me estaba hablando, Dios me estaba hablando. Hasta que llegó un día que realmente yo entendí y dije, no, probablemente yo olvidé la promesa, pero Dios no ha olvidado la promesa. Por eso dice el Señor: no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes cuántos cristianos el día de hoy están diciendo Dios puede ser mentiroso porque dijo que iba a venir y no ha venido? Pero no ha venido es para que tus hijos alcancen salvación, para que tu papá alcance salvación, para que nosotros mismos procedamos al arrepentimiento. Ahora, imagínate si Jesús hubiera venido anoche. ¿Nos hubiéramos ido o nos hubiéramos quedado? Porque acuérdate que Moisés no entró a la tierra prometida solamente porque no obedeció una parte a Dios. Entonces tal vez Jesús retardó su venida un día más para que nosotros podamos venir a arrepentirnos delante de Él y decir: Señor, mira, quiero arrepentirme hoy. Para todos aquellos que estamos aquí en este lugar, que no se te olvide esta promesa. Dios no retarda su promesa porque es mentiroso, sino que Él retarda su venida para que todos aquellos, para que el borracho, para que el homosexual, para que la lesbiana pueda alcanzar misericordia y perdón de pecados. No por nada más. El cielo no va a estar lleno de cristianos, porque al final el cristiano fue un hombre que se nos dio tiempo después. El cielo va a estar lleno de gente redimida y de gente arrepentida, que ha entendido que no hay salvación sino que solamente en Jesús. Póngase de pie ahí donde está. Señor, en esta tarde, Señor bendito Dios,